dando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, reconozcámonos humildemente pecadores en la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te rogamos humildemente que por la intercesión de San Ramón Nonnato acrecientes en nosotros tu gracia y concedas al mundo el don de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Cuánto amo tu ley, Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán médico: sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús, en el Evangelio de hoy, la gente de Nazaret tiene una actitud de menosprecio, precisamente porque es uno de sus paisanos. Se sorprenden de que Jesús pueda aplicarse a sí mismo esta profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, ¿cierto? Prácticamente Jesús se está proclamando como Mesías Salvador, y para la gente de Nazaret esto no entra en sus esquemas, porque no puede ser que el hijo de José, el carpintero del pueblo, sea el Salvador de Israel. Pero además Jesús
da un paso más allá, no solamente se presenta como el Salvador de Israel, como el Mesías prometido para el pueblo de Dios, sino que al compararse con Elías, ¿no es cierto?, y Eliseo, que van Elías a la viuda de Sarepta, una mujer de Sidón, no es israelita, no es judía, y Eliseo que cura a Naamán, un sirio, o sea, tampoco es israelita. ¿Qué está mostrándoles Jesús con esto? Que Él quiebra la frontera. No es solamente el Salvador del pueblo de Israel, sino que es el Salvador del mundo. No ha venido solamente para los israelitas, sino que ha venido para toda la humanidad. Entonces este horizonte tan amplio que presenta Jesús para su mesianismo es lo que también molesta a aquellos conciudadanos suyos de Nazaret que querían tener la gloria del Mesías, pero solamente para ellos. Entonces, esta amplitud de miras es también lo que desconcierta y lo que fastidia, molesta, enoja a la gente de Nazaret. Lo interesante de esto es que el Señor Jesús no busca congraciarse, con sus paisanos, ¿sí? Por eso al final del Evangelio, San Lucas nos hace ver que Jesús continúa su camino, es decir, aquel plan de salvación de Dios que se ofrece a todos los hombres basado en la fe y no en la raza o en la pertenencia étnica o en la pertenencia cultural, ¿sí? Ese plan continúa, ¿sí? Jesús no es el Mesías por capricho personal ni para conseguirse el beneplácito de su pueblo, sino para hacer lo que el Padre le pide. Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Nosotros también estamos llamados a participar de esta misión mesiánica de Jesús, ofrecida a todos los pueblos de la tierra y principalmente a aquel en el que nosotros estamos y del cual nosotros formamos parte, ¿no? Y a lo largo incluso de toda su historia, la parte que nos toca protagonizar a nosotros de la historia de cada uno de nuestros pueblos. Interesante pensar que en esta situación que estamos atravesando estamos llamados a ser, ¿no es cierto?, portadores de Jesús, continuadores de la obra salvadora de Cristo. Y hoy celebramos a San Ramón Nonnato, un mercedario, ¿no es cierto?, que hace presente en su vida la profecía de Isaías que había leído Jesús. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Es interesante porque San Ramón Nonnato pertenece a la orden de los mercedarios, a la orden de la Virgen de las Mercedes, que se dedican precisamente a la liberación de los cautivos, ¿no? Y en aquella época los cristianos quedaban muchas veces cautivos en poder de tropas musulmanas y los mercedarios se dedicaban a liberarlos. Incluso se ofrecían ellos mismos como prisioneros de intercambio en muchas ocasiones, y es lo que hizo San Ramón también en su momento, ¿no? Interesante mirar a este Ramón Nonnato que va a anunciar la libertad a los cautivos. Pero nosotros también tenemos que pensar que nuestra vocación cristiana también pasa por allí, por saber liberar a los cautivos de tantas cosas que podemos encontrar en el camino. Para esto tendremos que estar pidiéndole siempre al Señor que nos haga discípulas y discípulos misioneros libres para ser liberadores, ¿no? Y tendremos que saber que el anuncio muchas veces no es solamente hecho con la palabra, sino también con el testimonio de vida. Es muy fuerte la imagen que se recuerda de San Ramón, a quienes las personas que lo habían tomado preso le habían puesto un candado en la boca para que no hable, porque cuando hablaba fortalecía a los cristianos en su fe y lo peor era que convertía a los musulmanes al cristianismo. Entonces,
le ponen ese candado para que se calle. Sin embargo, el testimonio de Ramón Nonnato es tan fuerte que incluso así, con la boca cerrada, predica mejor, porque predica con su vida y no solo con sus palabras. Interesante pensarlo y pedirle al Señor que a través de la Virgen de la Merced, a quien tanto amaba San Ramón Nonnato, si nosotros también participemos de esta misión de ser liberadores, ¿no es cierto?, de tantas esclavitudes u opresiones que podemos encontrar en el camino de la historia de nuestros pueblos. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas, hagámoslo con un corazón lleno de confianza. Recemos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que presente siempre la fe de Jesús como una fe que libera. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recémosle también al Señor que nos mantenga libres de las ataduras del demonio y del pecado, para que podamos ser anunciadores de la buena noticia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos de una manera especial por la parroquia de Amaicha del Valle, que tiene a San Ramón Nonnato como su patrono, para que el Señor derrame sobre ella abundantes bendiciones. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros haga su petición particular al Señor, pidiéndole por sus necesidades en su corazón. Recemos por nuestros enfermos, para que sus dolencias, entre ellas la del coronavirus, puedan ser sanadas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos por nuestros difuntos, que el Señor los reciba en su reino. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan, juntos con ellos te damos el trabajo y el dolor. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan sea tu cuerpo, el vino sangre se hará, perdona nuestros pecados, y haz que vivamos en paz, y haz que vivamos en paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Ramón Nonnato, y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ramón Nonnato, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Carlos Borromeo, San Roque, San Ramón Nonato y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos verdaderamente hijos de Dios, recemos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente
al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Ramón Nonnato. Señor Dios y Padre nuestro, que quisiste que San Ramón naciese admirablemente y fuese aún más admirable en su empeño por liberar a los cristianos de la esclavitud. Concédenos por su intercesión que, libres de los lazos del pecado, obremos con libertad de espíritu lo que te es grato, y así renazcamos a una vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Ramón Nonnato,
para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre.